Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenidos a este día tan importante para nuestra ciudad. Hoy, gracias a Antonio, las palabras excelencia, talento y cultura se visibilizan en Badia del Vallès. Hoy es un día muy especial para todas las personas que queremos y admiramos a Antonio, y me consta que también es un día especial para él porque le hacía mucha ilusión que este auditorio llevara su nombre. Así que, señores y señoras, hoy este auditorio tendrá el nombre de Antonio Díaz, el Mago Pop. Gracias. Este auditorio, para los que no lo sabéis, ha sido testigo de las primeras andaduras de Antonio, de sus primeros pinitos en el mundo del teatro. Él participó en un grupo de teatro amateur en nuestra ciudad. Aquí también se estrenó uno de sus primeros espectáculos de magia, La asombrosa historia de Mr. Snow. Y no podía ser de otra manera que este auditorio llevara tu nombre. Antonio, eres motivo de orgullo para todos nosotros. No solo eso, eres una inspiración para todas las personas que te conocemos, al menos lo eres para mí, y yo creo que también eres un ejemplo para nuestros jóvenes. Personas como tú nos permitís seguir soñando, creer en la magia de la vida, pensar que nada es imposible, como dices en tu espectáculo, y cuando una persona se da permiso para pensar que todo es posible, ya no hay quien la pare. Además, también como Antonio, sabemos que el éxito se consigue con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. También sabemos de la importancia de fomentar la creatividad y la imaginación como valores fundamentales que impulsan el talento, y por eso es fundamental tener espacios como este que fomentaron la creatividad de Antonio, espacios como el que acabamos de visitar, que es un espacio para la creación artística y musical de nuestros jóvenes, que esperamos que sean un punto de encuentro para nuestra ciudadanía. Bueno, Antonio, estamos en un teatro, tu teatro, bueno, no es su teatro, porque él tiene uno en propiedad, que es mucho más grande y más bonito que este, pero como es badiense, pues también es un poco tu teatro. Y como estamos en un teatro, pues yo creo que esta inauguración oficial, pues yo creo que hay que convertirla en un show. Con todos ustedes, el maravilloso show de El Arcón de las Ilusiones. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, creo que tengo que ir yo a por el arcón. Le íbamos a poner Baúl de los Recuerdos, pero quedaba un poquito más cutre y a lo mejor la canción de entrada no hubiera sido la que ha sido y no nos hubiera quedado igual de bien. Bueno, aquí en el guión pone Eva, que no se entera de nada, tiene que ir a coger el arcón. Pone también Eva, no te olvides de frenarlo. Y pone Antonio se acerca al arcón y lo abre. Antonio se acerca al arcón y lo abre. Me sabe mal quien esté aquí tanto rato. Que aquí dirijo yo. Vale. Bueno, vamos a empezar. Este es un arcón, que guarda momentos, vivencias, recuerdos de la vida de Antonio, y vamos a empezar por la primera caja. Por favor, Antonio, coge esta caja. Ahora es cuando me he equivocado de caja. No. Que alguien diga... No. ¿Quieres mirarla? No, creo que no. Me siento haciendo un truco de magia, ¿eh? Fíjate que no miro, Anda. que no... A ver, Antonio, no mira lo que hay dentro. ¿Lo miro? Sí, sí. ¡Yeah! ¡Qué guay! ¿A qué te recuerda? Hombre, pues la primera obra de teatro amateur que hicimos en la vida era La estanquera de Vallecas. Que claro, que además, ahora que lo pienso, muy gracioso. Siendo de Badia, la primera obra que hacemos es un atraco y bajarse al moro. O sea, es que además, para quitar prejuicios, está genial, para quitar prejuicios. Aquí es que en este auditorio tan pequeñito hicimos Bajarse al Moro y La estanquera de Vallecas a la vez. Yo era compañera de Antonio del grupo de teatro Tabe, ¿te acuerdas? Bueno, y Antaviana, que también hay otra sorpresa, que es el libro de Antaviana, que fue la primera vez que Antonio hizo magia en un espectáculo teatral. Y de La estanquera de Vallecas yo tengo muchísimos recuerdos. Ya hacer este espectáculo y mezclar estas dos obras no fue fácil, pero fue gracias
a una estupenda directora, Eva Maestro, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo de Eva, ¿cómo no me voy a acordar? La cantidad de cosas que aprendimos de ella. Tengo que decir, Antonio interpretaba a Tochito, de La estanquera de Vallecas, y yo aquí empezó a entrenar, porque salía corriendo por este pasillo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, empezó a entrenar su forma física, que le ha venido muy bien en estos espectáculos. Pues claro, no podía faltar nuestra maestra. Eva Maestro, por favor, sube al escenario. No veo nada, está hecho... ¡Eva! ¿Estás igual, por el amor de Dios? Bueno, micro. Bueno, Eva, ya que te tenemos aquí, explícanos un poco cómo era Antonio en esa época jovencísimo. No voy a decir, bueno, sí lo voy a decir porque estamos en la Wikipedia los dos, o sea que sabéis la edad que tenemos. Esto fue como hace más de 22 años o 23, yo qué sé, hace un montón. Pues está igual. Está igual. Está igual. Eres encantador. Eres guapo por dentro y por fuera. Eres un guapo reversible. Solo tengo eso. Eva, cuando me invitó a venir, Antonio, me dijo sobre todo, ya sabes cómo son los políticos, 1 minuto. Te doy 1 minuto. Necesito hablar con él. 1 minuto. Vale. Y entonces, como no me fío de mí misma, lo he escrito, Antonio. Espero que no te importe. Al hablar de Antonio, mira, estoy temblando, Nacho. Al hablar de Antonio se me dibuja una sonrisa en la cara. Solo puedo darte las gracias por todos los momentos compartidos, porque aguantaste mis exigencias como director cuando solo eras un chaval y porque te metiste en la piel de personajes para mí tan queridos como Tocho, el atracador joven de un estanco en Vallecas. Pero además, no registraste cuando te invité a participar en una fiesta mayor en nuestro pueblo, haciendo un playback junto a otra compañera, pese a no gustarte. Siempre cariñoso, siempre atento, con una voz chillona y aguda que te hacía fácilmente reconocible. Es maravilloso volver a recordar el ir de colonias y verte amenizar nuestras sobremesas con una baraja de cartas y una sonrisa pícara en la cara, mientras todos nosotros, con los ojos abiertos como platos, intentábamos averiguar dónde estaba el as de corazones. Por último, y para no extenderme, voy a recordar siempre tu mirada, detrás de la máscara de Mr. Snow. Los dos, tú y yo, nos recuerdo sentados en el suelo, soñando con lo que fue el inicio de una carrera maravillosa de un hombre maravilloso. Acabo de empezar, pero gracias por todo, por haberme permitido formar parte de tu vida, por tus risas, por tus sueños, por tus ganas. Suerte y magia. Muchas gracias, Eva. Bueno, os explico también una anécdota del grupo de teatro. Nosotros llamábamos TABE, que cuando pensamos a ver qué nombre le poníamos al grupo de teatro, como éramos muy jóvenes, allá lo loco, cogimos todas las supersticiones que encontramos y las pusimos en nuestro nombre. Éramos 13 amarillos bajo una escalera, y no es mentira. Así que supersticiosos del mundo, no creáis en las supersticiones, porque de ese grupo de teatro salió Antonio Díaz y yo creo que le ha ido súper bien. Así que seguimos. Coge otra caja, por favor. Yo estoy ya emocionadísimo. Bueno, o sea... bueno. A ver qué tiene esta cajita. Aparte del precio puesto. Madre mía. Yo lo tapo. Pues me parece barata, está bonita. Está bien, Oye. ¿verdad? Es lo que tiene. Aquí es que tenemos pocos recursos, entonces compramos barato. Madre mía esta baraja. ¿Qué te recuerda, Antonio? Pues bueno, pues este hombre me ha cambiado la vida. Yo siempre hablo de él, de hecho tuve la oportunidad, hay momentos que son súper simbólicos, ¿no? En este mismo auditorio pudimos hacerle un festival de magia que se queda muy poco para todo lo que merece Adolfo Márquez, ¿no? Es alguien que si no hubiera conocido seguramente no estaría yo aquí ahora mismo, y que representa muy bien lo que es Badía, ¿no? Que es un lugar que acoge a personas que pueden venir de cualquier lugar y que pasamos muchísimo tiempo juntos y compartiendo. Y Márquez, para mí ha sido el mejor maestro que he podido tener, no solamente porque era un súper mago, sino sobre todo como era como persona, ¿no? Porque
al final a un niño no solamente le tienes que enseñar técnica y horas de ensayar, sino la ilusión, ¿no? Y él era un maestro contagiando la ilusión, porque sobre todo él sentía un amor por la magia que le definía como persona, ¿no? Así que nada, de Adolfo solo puedo decir maravillas y decirle que le quiero un montón. Pues nada, Adolfo, ven que te digas en persona. ¡Adolfo! Que te quiero un montón. Madre mía. Lo tenemos aquí, no se podía perder. Hoy es 3 días. Pero poneros aquí al centro. Vente, Adolfo. Te voy a preguntar muy brevemente que nos describas cómo era cuando era más pequeño Antonio. Muy travieso, muy travieso. Yo me emociono, yo no puedo. Bueno, no te preocupes, Adolfo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un merecidísimo aplauso de tu ciudad. Maestro de maestros. Al hablar no se emociona. Sí, baja y sigue disfrutando del espectáculo. Bueno, pues qué recuerdos de tu infancia, de tu adolescencia. Yo habría dado mucho por saber cómo eras cuando eras joven, pero yo creo que, bueno, yo te perdí la pista que tendrías 16, 17, no sé, eras muy jovencito y no sé, yo daría lo que fuera porque alguien me explicara cómo era Antonio cuando era joven. Adelante, Noé. No se me da que él no se va a emocionar y va a dejar de hablar, no. Ay, me he tenido que así, desemocionar antes de subir porque, madre mía, ¿qué contar de Antonio? Madre mía, la de anécdotas que tenemos que no voy a contar porque tenemos un contrato de confidencialidad y no se puede, no se puede. Hemos hecho viajes por un montón de sitios, hemos vivido 1001 experiencias, Tailandia, qué maravilla. Mil cosas, la verdad que en los buenos momentos, en los malos, has estado ahí, he estado ahí y nos conocemos desde que somos, bueno, igual, más o menos igual. No hemos crecido mucho, estamos más o menos así, pero hace muchos años. Bueno, momentos irrepetibles, momentos inimitables. Perdón, por alusiones. Bueno, claro, he dicho inimitable y no, claro. No, es que claro, es que me la pones en bandeja. ¿Pero esto qué es? Querido. Estoy flipando. Bueno, no sé si inimitable, pero yo podría hacer un poco de ti, ¿no? Podría, sí, Hostia, podría hacer tío. algo así. He puesto una carta debajo de vuestros asientos. ¿Va en serio? A ver, mirar debajo de vuestros asientos. Entonces él diría, ¿de verdad creéis que he puesto una carta debajo de vuestros asientos? Pero claro, es que espérate un momento porque lo mejor que puedo hacer es perfeccionar la imitación. Y entonces le voy a decir, Siri, quiero imitar a Antonio Díaz. Lo siento, Carlos Antonio es inimitable. Eres la hostia. Bueno, oye, simplemente decir que es verdad, que Antonio es inimitable, es alguien que transmite algo que yo siempre persigo en la vida. Yo siempre soy el perseguidor de un término que se llama la sorpresa positiva. Yo siempre digo que cuando te sorprenden positivamente es algo realmente inimitable. Cuando te sorprenden positivamente no hay nada igual, no hay una sensación parecida. Y él lo que consigue minuto a minuto, función tras función, día tras día y también personalmente es sorprenderte positivamente. O sea que, Antonio, eres una gran sorpresa positiva. Y es un placer estar aquí contigo. Millones de gracias, Carlos, tío. Carlos, estoy flipando, tío. Gracias, de verdad, guapo. Gracias de verdad. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Perdón, un momento. Noé Blancafort, Carlos Latre, un fuerte aplauso y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, qué momentazo. Madre mía, madre mía. Ya no sé qué va a salir de aquí. Yo estoy flipando.
Bueno, queda otra caja. Pero no sabía que ibas a hacer un late night aquí, Eva. Hombre, Es perdóname, es ¿qué te brutal piensas? esto. ¿Cuál es la última? ¿Está? ¿Qué hay? Una Saca, pelota. saca lo que hay. Una pelota del Barça. Claro, no podía faltar el fútbol y el Barça en la vida de Antonio porque a Antonio le gusta mucho el fútbol, es muy futbolero, es muy culé. Voy a explicar una anécdota de tu vida. Antonio tenía un perro que se llamaba Romario. Es verdad. En la época que Romario jugaba al fútbol. Y no os quiero explicar en esa casa, cada vez que jugaba al Barça, porque eran o ellos o los que estaban retransmitiendo el partido, estaban todo el rato, Romario, 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 y ese pobre perro se estaba volviendo loco. Y bueno, ya sabéis que el Barça, Antonio, Badía, nos liga un personaje que es Sergio Busquets. A Sergio le hubiera encantado estar hoy con Antonio, no se lo quería perder y hasta el último momento ha estado haciendo lo posible por estar, pero ya sabéis las agendas de los futbolistas de élite que son complicadas, pero no podía dejar hoy estar aquí ni que sea de manera virtual, así que por favor, dentro vídeo. Dentro vídeo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Te quería felicitar por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás consiguiendo por todo el mundo. Sabes que te tengo una gran admiración, un gran aprecio y que me alegro muchísimo porque sé del trabajo que hay detrás y todo lo que te lo has currado. Y también me quería sumar al día de hoy, un día muy especial para ti como badiense, este reconocimiento en el auditorio que pasará a llevar tu nombre y que espero que te vaya muy bien, que sea un gran día, que lo disfrutes muchísimo y que sigas teniendo todo el éxito que estás teniendo. Un abrazo y nos vemos pronto. Saludos a todos. Bueno, pues, ¿qué? Que me espero. A ver, dentro otro vídeo. Esto es un disloque, ¿eh? Antonio, felicitats en primer lloc per aquests èxits a nivell mundial. El que estàs aconseguint és tremendo. Sempre que puc intento venir al teatre a veure't i és una autèntica meravella. Felicitats i després també donar-te l'enhorabona per aquest auditori, el teu nom. Això és fantàstic, que ho disfrutis en família, amics. Una abraçada també a tota la gent de Badia i et desitjo tot el millor, de tot cor. Llarga vida al Mago Pop. Una abraçada, Antonio. ¿Qué te parece? Bueno, hasta el entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha querido dedicarte unas palabras porque te admira muchísimo. Me consta que la admiración es recíproca. Y yo permitidme que en este momento haga un parón, una pausa enfática. Porque contar en Badía con personas como Antonio, con personas como Sergio, en una ciudad que tenemos la fama inmerecida que tenemos, pues es muy importante, porque son dos personas que nos permiten poner en valor que Badía es mucho más de lo que la gente dice. Y también aquí me paro y hago un mensaje a tiktokers del mundo que habéis descubierto nuestra ciudad por la singular forma del mapa de la península ibérica. Somos más que bloques grises de pisos y haters del entorno que habéis dicho verdaderas barbaridades de nuestra ciudad. ¿Qué tenéis que decir ahora? Poneros verdes de envidia porque Badía mola y mola muchísimo. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos con un último objeto. ¿No hay nada? Es que el último objeto es un intangible, que es la música. La música sé que es muy importante para ti, por eso hemos traído estos instrumentos, para que los toques. No. Que podría, porque Antonio es capaz de hacer cualquier cosa. Yo le he visto tocar un instrumento, pero musical, que me vengo arriba, ya me he relajado. Aquí como no veo a ninguno, ya me he relajado. A ver, la música es muy importante, la música es sanadora, alimenta el alma, para mí también lo es. La música es muy importante para Antonio y además forma parte de sus espectáculos. Yo creo que es además algo que le da un valor añadido a su manera de entender la creatividad, de entender el arte.
Y claro, y no podía faltar la música de la mano de dos amigos tuyos, grandes amigos tuyos, que además los admiras mucho y que han compuesto canciones para ti en tu show, porque la música es el hilo argumental de tu espectáculo. Así que damos la bienvenida, en primer lugar, a Ramón Mirabet, que es autor de uno de los temas que forman parte de tu espectáculo, Home is Where the Heart Is, que nos interpretará, no sabemos qué, porque también es una sorpresa. Hola, primer cantaré una cançó. ¿Ves que he venido sin guitarra? ¿Ves que no hay guitarra ni aquí ni aquí? Es que tenía ganas de hacérselo. Es muy cortita, ¿vale? Another man's gone. Another man's gone. Another man gone. Another man gone. He's from the country farm. 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 I don't know where he's gone. 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 I didn't know his name. 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 Bravo. Vale, seré molt breu, però és que vull explicar una cosa que tinc a dins des de fa molt de temps i estava esperant que li féssiu un homenatge des de fa molts anys per poder-ho fer. He estat esperant aquest moment i vull aprofitar-lo. Però vaig molt ràpid, és que m'havia preparat un truc de màgia, però que veig que tot és tan ràpid que no el truc de màgia no, ja el faré un altre dia. Por favor, el truc de magia yo también. No, es que es horrible. Mira, yo quería explicaros una cosa, que es que yo fui a ver a Antonio hace algunos años, cuando estabas en el Coliseum, fui con mi madre, ¿vale? Y bueno, hasta ahí mi relación con la magia era magia borrás, que era una cosa que tenía yo de pequeño. Ese era mi mayor contacto con la magia, que tenías que hacer lo tendrías que hacer tú. Algo de, no sé, de Badía a tu casa o algo así. Alguna cosa de magia molaría. Y lo tenía, él hacía trucos y tal. Entonces fui a verte y yo en ese momento estaba empezando también con la música. Y lo que tiene la magia es que cuando empiezas, quieres intentar ver dónde está el truco, ¿no? Y estás todo el rato, cuando alguien te hace un truco de magia y tal, y en 2 minutos viajé a otro sitio. Y lo que hace Antonio es que te olvidas de dónde está el truco, de buscar, porque aparte que es imposible encontrar nada, pero te olvidas de eso y de repente te dejas llevar y te dejas ilusionar. Y creo que eso es lo que más me emocionó y es la mayor magia, la mayor ilusión que haces es convertir a todo el mundo en niños. Eso es lo más grande que haces. Y lo vi cuando salí del Coliseum. Cuando salí del Coliseum, y yo te tengo que decir que lloré muchísimo con el último número, y salí y me encontré con muchas personas y todo el mundo tenía la misma cara de niño. Y entonces me fui en tren hasta donde vivo yo, que es en Sitges, y escribí una cosa en las redes sociales mías, personales, que ayer lo estuve buscando, que tengo una mala noticia. Yo pensaba que hacía hace poco y hace 8 años ya de esto. Es una putada lo rápido que pasa el tiempo. Pero escribí esto, es muy rápido, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Antonio Díaz, Mago Pop. Seguramente nunca llegues a leer nada de esto que te voy a escribir. Seguramente ya lo habrás leído de otras personas, pero necesito escribir al aire.
necesito sacar emociones fuera. Es que estaba flipando ya en ese momento. Ya en el teatro se me han escapado las lágrimas a medida que los juegos de magia iban avanzando. Iban con V. Y he podido desahogarme algo. Pero me queda mucho dentro aún. Gracias. Gracias por haberme hecho sentir todo lo que he hecho, todo lo que he sentido durante tu espectáculo, por dejarme sin palabras, por hacer que me dejase llevar y parar de hacerme preguntas y llevarme hasta tu mundo, por asombrarme. A toda la gente que salía del teatro, nos hemos ido cruzando por la calle y esperando en el semáforo, que hay ahí en Gran Vía, no importaba la edad que tenían, si 10 o 80 años, todos tenían la expresión de un niño en la cara. Acabo de vivir una de las experiencias más intensas de mi vida. Quien no te haya visto nunca pensará que soy un exagerado. Quien no te haya visto nunca. Gracias, Antonio. Lo fuerte es que al día siguiente me levanto y me escribió y me dice, pues sí lo he leído. Y me ha emocionado mucho, mil gracias. Yo pensé, ¡qué cabrón! Hostia, es mago de verdad. Bueno, y ahí ya me ganó para siempre y encima luego puso una canción mía en su espectáculo y eso a mí, bueno, es uno de los premios más grandes que me llevo y regalos que me ha dado la música, poder formar parte de tu espectáculo que vas a llevar a Broadway y es increíble. Muchas gracias. Felicitats, i felicitats a Badia també, que anireu cap a Broadway, eh? Moltes gràcies, Ramon, moltíssimes gràcies, de veritat. Bueno, i no podia faltar un altre gran amic teu, Joan Dausà, que també és artista, compositor d'un dels temes del teu espectacle. Jo mai mai, un fort aplaudiment pel Joan. Puja a l'escenari. És molt fort, esto. Bueno. Hola, ¿qué tal, ¿Qué manía tienes de esconderte? Hòstia, jo també m'estic emocionant molt, tio. És que és increïble tu vida, és muy guai. Hòstia, jo, Antonio, és que ens vam conèixer a l'Institut del Teatre, a Terrassa. Eres dels que passaven desapercebuts, calladito ahí detrás, com supertímid, i de cop vaig venir a veure un dia al teatre, vaig flipar, diu, ¿ese es ese? O sea, ese es él, no? I va començar a anar tan bé, i hi havia com una cosa, crec que vam coincidir un dia que jo presentava, jo feia de speaker, no tan bé com tu. Oi, gràcies. Ets l'alcaldessa, en sèrio. Gràcies. L'alcaldessa del rock and roll. Increïble. Farandulera, que soy. També. Vindré aquí a viure per votar-te. I feia de speaker i tu feies de mag, i ens vam trobar i em vas dir, em sembla que em vas dir, a mi novia le encantas. Eso me pasa bastante. Bueno, Ai, sí. És igual. Total, que llavors ens vam posar en contacte i em diu, hòstia, yo estoy empezando a hacer canciones, hagamos algún día una locura. Y por amor a ese momento te liaste a hacer un espectáculo que después dijimos, vaya lío, que vam fer com música i màgia en el Liceu, que ara ho parlàvem amb la Pilar, que per cert, parèntesis, yo creo que también una parte de este auditorio tendría que llamarse Pilar. Sí. Porque tenerla a ella... Sí, ¿no? De verdad, ¿no? Bueno, total, no m'enrotllo més jo tampoc, però més que aquella aventura que... Mira, puc explicar una cosa? Perquè ara te va tan bien que no pasa nada que lo explique. Liceu, ¿vale? Liceu, hasta la bandera. Hacíamos como canciones, magia, ¿vale? En tot el show que va representar, que tú tenías la cabeza en 1000 cosas y tal, y de cop, estoy detrás, ahora ya sé que no es así, pero ese día me partí la cara, o sea, estoy detrás de las... ¿Sabes qué voy a contar? No tienes ni idea. No, ni idea. Estoy detrás de bambalinas y veo a dos chicas de tu equipo, Liceu, con una escoba. Y digo, ¿qué están haciendo? Estaban como dándole a una cortina y dices, es que a veces no baja. Era en plan para que bajara la cortina, en plan, con lo que podemos salvamos el espectáculo. Te liaste a hacer un Liceu
Vaig riure molt de dir, o sea, está más loco que yo. O sigui, bueno, és igual, no sé si he entès, però jo vaig riure molt. És dir, no, o sea, estamos en el liceu i quizá no baja la cortina, ¿sabes? Total, que gràcies per estimar-me tant, per deixar-te portar i perquè sempre que ens trobem passen coses molt boniques, tio. Moltes felicitats, també, Badia. Gràcies. I res, que he pensat cantar una cançó d'aquell moment perquè em porta allò, aquella aventura que vam viure junts i per celebrar que ens coneixem i que us han fet aquest auditori tan bonic amb tanta vida que es respira avui. Així que felicitats, Antonio Dio. Moltes gràcies. A veure... Una cançó que parla d'un joc de veure, es diu Jo Mai Mai. Si no sabeu com funciona, és un joc en què algú diu qualsevol cosa, jo mai he estat a Ciutat Badia, i qui ho ha fet veu i qui no veu. A partir d'aquí es pot anar fent més picaron, fins a aconseguir treure secrets a la gent. Espero que us agradi. Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Hèctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan són a taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gin tònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. I l'Hèctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit, i afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Hèctor. Tothom em mira i ningú veu. I aquell d'art emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got, em mira i diu, jo mai no he pensat que seria tan més feliç al teu costat. Jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu. Bravo. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, felicitats. Moltes gràcies. Bueno, ya estem arribant al final. Antonio Díaz Cascajosa, vecino del Mediterráneo. Qué grande te has hecho. Hoy eres Antonio Díaz, el mago pop, un artista reconocido a nivel mundial. Has batido todos los récords de audiencia habidos y por haber. Eres el ilusionista europeo más taquillero del mundo, según la revista Forbes, y ahora te vas a Broadway. Eres un gran embajador para Badia, llevas nuestro nombre siempre donde vas, en todos tus espectáculos. Nunca has dejado de ser ciudadano de Badia del Vallès. Además, no solamente no has renunciado a tus orígenes, sino que los has puesto en valor cada vez que has podido, en documentales, en entrevistas, en programas de televisión, y ya el último colofón ha sido con el gran homenaje que le haces a tu ciudad en el espectáculo Nada es imposible. Y no solo eso, Antonio sigue preocupado por Badia, y sé que es muy precipitado, pero lo tengo que contar. Permitidme que lo diga. Antonio sabe, igual que lo sabemos nosotros, lo importante que es fomentar la creatividad, la imaginación entre nuestros jóvenes, y también sabe
que esta oportunidad no está al alcance de todo el mundo, sobre todo de las personas que más lo necesitan, y me dijo el otro día: Eva, yo quiero ayudar a Badía en forma de aportación económica, quiero aportar mi granito de arena, y ahora veremos cómo esa aportación económica, esa generosidad de Antonio la transformamos en un proyecto para acercar la formación artística, la creatividad, la imaginación, sobre todo a nuestros jóvenes más vulnerables. Hoy queremos devolverte un poco esa generosidad poniéndole tu nombre a este auditorio. Y con este... Uy, me estoy emocionando ya ahora. Y con este abrazo colectivo... ¿Qué te parece? Claro, es que no veía nada. Qué y con fuerte. Bueno, queríamos devolverte también la generosidad con este abrazo colectivo que te damos todas las personas que te queremos y que hemos tenido la suerte y el privilegio de formar parte de tu vida. Ahora saldremos a hacer la inauguración oficial, descorriendo la placa, y os pediré que nos acompañéis aquí fuera. Y ahora le voy a hacer entrega a Antonio. Le voy a cerrar la boca. Bueno, te hago entrega de esta réplica de la placa para que la tengas en tu casa, te acuerdes cada día de este momento, también para que se la enseñes a las personas que no han podido venir y que puedan compartir con nosotros este momento de orgullo que estamos viviendo. Y ahora te voy a pedir que nos digas algo, si puedes. Madre mía. ¿Puedes? Sí, bueno, Sí. la primera cosa es gracias, de verdad. O sea, gracias a todos, gracias. O sea, es que no sé ni por dónde empezar. Madre mía del amor hermoso. Es muy fuerte esto. Te levantas un día que es un día normal y de repente pasa esto, ¿no? Que es una locura. Es... joder. En primer lugar, deciros que se os da también guardar secretos como a mí, cabrones. Bueno, voy a empezar desde el principio. Voy a empezar con Eva porque ya habéis visto, los que no la conocíais, que es una alcaldesa, pero es estrella del rock and roll y presentadora de Late Nights también desde hoy. Y nada, que con Eva, pues más allá de ser la alcaldesa de mi ciudad, pues nos son una relación prácticamente de familia, ¿no? De pasar Navidades juntos. Me acuerdo de mi Yayi, del padrino, de Marta, de Garry, de todos. O sea, no me quiero dejar a nadie, por supuesto. Me acuerdo de todos, que sois, bueno, mi familia. No me quiero olvidar, madre mía del amor hermoso. Primer momento veo a Carlos aquí y digo, pero esto, que se está yendo de las manos esto. Gracias por venir, Carlos, Ramón, madre mía del amor hermoso, Joan, Noé, todos, es que gracias por venir, a Sergio, a Xavi. Hoy es uno de los días más bonitos de mi vida, sobre todo por la carga simbólica, ¿no? Porque veo entre el público a amigos, a familia, amigos y familia que hacen... Joder. Madre mía, está Juanan aquí, me cago en la hostia. Amigos y familia que por mi trabajo muchos años he podido ver mucho menos de lo que quisiera, y compañeros de trabajo que yo siempre digo que a pesar de que en el trabajo yo sabéis cómo soy, que soy más raro que un perro verde, paso más tiempo con vosotros que con mi familia y con mis amigos, y encima compartimos una cosa que es muy bonita, ¿no? Entonces, que os quiero más de lo que os demuestro, sin lugar a dudas. A mi familia, a mis amigos también. Dejo para los últimos a mi familia.
es que tengo la sensación de que voy a decir todo y me voy a dejar a un montón de personas, pero es que estáis aquí muchas de las personas más importantes de mi vida, que os admiro, que os quiero un montón, que sois gasolina, porque a veces uno no lucha por sí mismo, sino lucha para que estén orgullosas de ti las personas a las que quieres. Mac Larry, que no ha salido aquí, pero es... además de ser... Además de ser mi mago favorito desde niño, mi inspiración y alguien a quien he admirado profundamente y que ha sido una persona imprescindible e importantísima en mi carrera, tengo la suerte de ser su amigo y como amigo, pues fíjate si es bueno como mago, pues como amigo todavía es mejor. Ostras, es que hay tantas cosas de las que hablaría. A Joan, que llevamos un montón de años ahí peleándonos con 50.000 cosas y no nos cansamos y ahí seguimos a pesar de las dificultades. A todos los que estáis aquí, de verdad, o sea, ya solo el hecho que vengáis os lo agradezco un montón. A Iván por decir, venga, vámonos para Barcelona a ver qué pasa allí. A todo el mundo, madre mía, es que me dejaría a todos, pero quiero hablar de Juanan también, porque la primera vez que yo hice un espectáculo de magia lo hicimos juntos hace muchos años, con toda la valentía que da la ignorancia, y diciendo, vamos a hacer un espectáculo y vamos a un bazar chino a ver qué podíamos comprar. Y decíamos, pues mira, esto de escenografía, esto para hacer los trucos, la baraja esta no es mala del todo, es más barata que la del Magicus. Y así empezamos. Y grandes aprendizajes juntos, madre mía, ¿no? Me acuerdo la celebración de los grandes logros, que a veces ahora pasan tantas cosas que no te da tiempo a celebrarlas y antes celebrabas. Recuerdo el primer día que nos dieron un lunes en el Llantiol y salimos de allí que habíamos ganado la Champions, ¿te acuerdas? Juanan dando saltos ahí y lo celebramos a tope y cuando llegó ese lunes no vino nadie. Nadie. Pero lo habíamos celebrado ya. Ya estaba allí. Me acuerdo de ese día, Juanan, como me acuerdo del día de la reunión con Malañá, pero es que siempre me acuerdo que fuimos ahí y no teníamos, 20 euros en la cuenta teníamos y deudas. Y llegamos a la reunión de Malañá y no nos querían programar y en un momento dado digo, pues yo te alquilo el teatro. Y Juanan por debajo me pegó un rodillazo. En plan, ¿de qué vas a alquilar tú? Si cenamos en casa, si no... Yo lo alquilo, ¿cuánto es? 6.000 a la semana. Y yo, vamos para allá, lo que sobre para el taxi. y cuando salimos me dijo, ¿pero qué pasa? Digo, mira, antes de venir teníamos dos problemas. Ni teníamos dinero, ni teníamos teatro. Ahora tenemos un problema. No tenemos dinero, pero vamos a estar en el Capitol. Y ahí... Madre mía. Madre mía, estáis aquí, gracias a todos de verdad por venir, es un día que no voy a olvidar nunca, o sea, este día da sentido a todo, es que de verdad, es que es maravilloso, es como para mí el final de la película de Big Fish, pero sin que me tenga que morir ahora, o sea, he hecho un spoiler sin querer, si no lo habéis visto os la recomiendo, pero de verdad es un día súper bonito. Y de últimas quiero dejar a mi familia, aunque seguro que me dejo un montón de gente, a todos los que me dejo, por favor, no, que me sabe fatal, pero que sois súper importantes. Madre mía, hostia, qué platea, ¿eh? Esta es la platea que parece un sueño, estoy. Y quiero dejar a mi familia, en primer lugar, a mis padres, que no hace falta que os diga nada, que, bueno, entre otras cosas, digo que sin Márquez no estaría aquí, sin vosotros menos. Menos porque ni siquiera hubiera nacido. Así que gracias por la fecundación, gracias por... y aparte de por fecundarnos, hostia, gracias por todo, ¿no? Porque en mi casa siempre decimos que a lo mejor no sobraba de nada, pero no faltaba de nada, ¿no? Y a lo mejor no teníamos muchas cosas, pero teníamos una muy graciosa, que es el sentido del humor, ¿no? Que es terapéutico, de reírnos de todo, de todos, de nosotros mismos, y que os quiero, madre mía, por encima de mis posibilidades, os quiero. Y por penúltimo, madre mía, Eva, madre mía, es que antes ha salido Eva. Si antes se hablaba de Márquez, que la mejor cualidad de alguien que te ilusiona con algo puede ser esa ilusión que siente esa persona, ¿no? Madre mía. Eva hacía que amásemos el teatro. Vamos, yo me enamoré del teatro solamente por cómo hablaba Eva del teatro, ¿no?
Y cuando yo me acuerdo que tenía que hacer las pruebas del Instituto del Teatro y hablaba con ella y bueno, eres inspiradora, que muchísimas gracias por todo, madre mía. Y por último quiero dejar, penúltimo, porque no me voy a olvidar, por penúltimo quiero hablar de mis hermanos, que para quien me conoce sabe que son mis ídolos de mi vida, las personas que... Madre mía, Tuti. Os voy descubriendo, vamos, poco a poco. Pues mi hermano y mi hermana, pues ya saben lo que son para mí. Son las personas que... Es que no hace falta diga nada. Os quiero más que a todo en el mundo. Y quiero dejar por último a Pilar hoy. Me ha encantado lo que ha dicho Joan y quiero dejar por último a Pilar. Pilar, nos conocemos hace muchos años, como 13 o 14, yo ya no sé, porque como cada día digo una cosa que no me acuerdo, pero yo creo que 13 o 14 debe hacer, Pilar, que nos conocemos. Y nos conocimos ella como espectadora, que vino a ver un espectáculo, ese espectáculo que os contaba antes con Juana, en que alquilamos el Capitol, que se llamaba Sueños, y que duró las semanas que estuvo en el Capitol. Nunca más lo hicimos, pero vino poquita gente, pero entre la poquita gente que vino, una era Pilar, que en aquel entonces trabajaba en una pequeña empresa de eventos, ¿verdad, Pilar? Y claro, nosotros, que después de lo del Capitol, os tengo que decir que nos salió lo comido por lo servido, o sea que con la gente que vino pudimos trampear para no tener más deudas. Pilar vino y nos escribió a las 2 o 3 semanas siguientes de acabar el Capitol con todo el bajón ese de a ver, ¿qué tenemos en la agenda? Nada, vamos ahí, ¿qué hacemos ahora? Y nos llega una llamada que en aquel entonces era como, hostia, está sonando, cógelo tú. Y era de una empresa de eventos para hacer un evento en PortAventura vestidos de cowboys haciendo magia en el Far West. Y esa era Pilar, pero como Pilar te lo cuenta todo, con esa cosa que tiene Pilar, que los que la conocéis lo sabéis, para mí era un eventazo eso. ¿Qué gorro me pongo? Y fuimos ahí con toda nuestra ilusión. Y no quería hablar de eso, pero ahí sucedió algo, que es que hicimos el del baúl de cambiar y se nos rompió el baúl, Juana, en el medio del juego. Te caí yo encima. Y se creó un silencio incómodo. No teníamos escobas entonces, Joan, para arreglar nada, así que fue un drama. Pero ahí nos conocimos con Pilar y recuerdo una conversación en que le dije, Pilar, me encantaría que fueras nuestra manager. No tenemos nada, no sé ni cómo te voy a poder pagar, si es que te podré pagar, pero tengo muchísima ilusión y creo que nos puede ir bien. Han pasado 13 años y han pasado muchas cosas por el camino y si a alguien se le da bien encontrar lo imposible, os aseguro que es a Pilar. Pilar, yo siempre le llamo la conseguidora. Pilar tiene un don que es que de repente me llama una mañana y dice, oye, que va a venir Schwarzenegger a inaugurar el Teatro Victoria. Y digo, hostia, Pilar, me has pillado desayunando. Llámame luego. Y ese tipo de cosas las hace Pilar, para que os hagáis una idea. De repente, ¿no? O de repente venir yo aquí ilusionado y el trabajazo que habéis hecho, Eva, madre mía, del amor hermoso, y verme a personas que admiro tantísimo en un día como el de hoy. No me esperaba esto, acabo ya. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí, por estar en mi vida, que os admiro y os quiero muchísimo, y este día no lo voy a olvidar nunca. Así que, gracias de verdad. Gracias por venir. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Madre mía. Bueno, antes de marcharnos, muchísimas gracias, Pilar, porque nos lo has puesto todo súper fácil. Muchas gracias a Sonia, a todo el equipo, a todas las personas que están aquí detrás, a las personas de brigada, a la gente que ha estado haciendo posible que todo esto funcionara bien. Muchas gracias también a todas las personas que habéis venido, a las que nos estáis siguiendo por streaming, porque no queríamos que nadie se perdiera este espectáculo. Muchísimas gracias, Antonio, por todo lo que nos das, por cómo eres. Que te vaya muy bien en Broadway, que sigas soñando, que nos sigas haciendo soñar y que nos sigas haciendo crear ilusiones.
Así que nada, hasta aquí el espectáculo de hoy. Ahora os pediremos que os vayáis abandonando la sala yendo hacia afuera, que haremos el acto de descubrimiento de la placa. Y antes de iros, recordar que nada es imposible. Muchas gracias a todos y a todas.